Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy tenemos un gran tema, el medio ambiente. Y para ello contamos con dos invitados, Álvaro. Hola a todos. Y Lucía. Hola. Bienvenidos, chicos. Bueno, yo creo que para empezar con este tema tenemos que hacer una pregunta un poco global. Una pequeña introducción. ¿Y qué es el medio ambiente, Álvaro? Bueno, una buena pregunta. El caso es que es el espacio donde conviven los seres vivos, ya sea árboles, pasando por insectos hasta la ballena azul, por ejemplo, junto a elementos inertes y artificiales, ya sean rocas, océanos o lagos. El medio ambiente es muy importante para la subsistencia del ser humano, pero tenemos un grave problema a nivel global, y es que nos lo estamos cargando. Y es que así, con diferentes sucesos cada vez avanzamos más en quedarnos sin tierra. Pero bueno, Lucía, además hace poco hubo un gran hecho que provocó que la gente ya se empezara a asustar un poco, que se empezara a concienciar con lo que es el llamado cambio climático. ¿Qué está pasando más o menos en el Amazonas? Vale, pues desde hace 3 semanas está habiendo un incendio en el Amazonas, en el pulmón de la Tierra, que se le llama así porque básicamente genera el 16% de oxígeno en la Tierra y es bastante que impacta, ¿no? Es grave, claro, porque... Claro. Además, explícanos por qué. O sea, ¿fue provocado o porque sí? ¿Cómo ha sido más o menos? A ver, esa pregunta tiene varias respuestas. Una de ellas es la posibilidad de que haya sido provocado intencionalmente por agricultores brasileños. Pero también se podía... Sí, perdón, no, dime. Pero también se pudieron dar las consecuencias para que accidentalmente las llamas del Amazonas se descontrolaran y propagaran por gran parte de la selva. Pero más o menos los agricultores, ¿por qué querrían quemar el Amazonas? A lo mejor, yo qué sé, para poder explotarlo más o conseguir ciertas cosas. Vale, pues creo que en mi opinión, uno de los motivos por el que a lo mejor está yendo el Amazonas es para conseguir algún tipo de material que puedan obtener y para conseguir más campos de cultivo. Y es que más espacio implica que los agricultores van a tener más sitio donde cultivar su planta. Claro, y ganarán más. Claro. Pero bueno, hay una pregunta que es que yo a veces hablando con mis amigos o con mis familiares surge la pregunta ¿de verdad se está produciendo el cambio climático? ¿Y en qué lo notamos? Vale. Yo, en mi opinión, ¿vale? Creo que sí, ya que yo no me creo nada que no sea fundamentado ni nada. Yo necesito mis pruebas y obviamente no lo he podido ver por mí misma, pero sí he leído noticias de que... Pero bueno, lo hemos llegado a notar, ¿no? Sí, por ejemplo, las olas de calor que están habiendo ahora, que son bastante fuertes. O incluso la extensión del calendario, Sí. o sea, el verano antes no duraba hasta septiembre, en septiembre ya no teníamos el calor que hace ahora mismo en Europa. Y además se están derritiendo varios casquetes polares ya y es preocupante. Claro, no hemos visto que nos hemos quedado incluso sin algunos icebergs importantes, se han derretido totalmente y eso ha hecho que suba el nivel del océano. Pero vamos, Álvaro, ¿y tú qué opinas? ¿De verdad se está produciendo? Bueno, creo que esto es alarmante, ya que desde que se tiene registro, el nivel de temperatura en la Tierra ha subido 2 grados. Estamos cerca de llegar a los 2 grados y eso puede ser nefasto. También me gustaría mencionar a diversas empresas y gente que directamente no se cree este gran problema a nivel global, y es que no pasan del tema, es decir, oyen las noticias pero no hacen nada, es decir, ellos contaminan todo lo que pueden. De hecho hay una organización, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo que hacían era alterar el motor de un tractor para que contaminara lo máximo posible, y las emisiones de CO2 eran nefastas para la Tierra. Y además también hay otras empresas que se lucran como diciendo que son empresas para ayudar al medio ambiente, pero luego lo que hacen es guardarse el dinero para ellos. Claro, pero no solo en el cambio climático, sino también lo hemos visto en el propio incendio del Amazonas, muchas cuentas en propias redes sociales como puede ser Instagram o Facebook que pedían que donase dinero a PayPal. Y gente incluso, claro, que se lo creía, en un momento tan desesperado como en un gran incendio de ese tamaño, haces lo que puedes, contribuyes como puedes. Se ha visto que la gente seguía donando y se han quedado con el propio dinero. Algunas han sido destapadas, pero otras no. Y eso es una mala suerte para la gente que se cree estas cosas. Pero bueno, hablando del cambio climático, no solo nos causa a nosotros, sino... también tiene un efecto malo para los seres vivos, como pueden ser los animales. Y es que, Lucía, ¿qué animales se encuentran en peligro de extinción y más o menos por qué? Vale, pues uno de estos animales puede ser perfectamente los osos polares y los pingüinos que viven
allí en los casquetes, pues como se están derritiendo, están perdiendo su hábitat. Vale, también los canguros y los elefantes africanos están sufriendo por el cambio climático, ya que no llueve mucho y debido a la sequía, pues se quedan también sin su hábitat y pues para ellos es difícil sobrevivir. Y los elefantes también tienen otro problema, que es que los cazan mucho, ¿vale? Los cazan pues para quedarse con el marfil de sus colmillos. Claro, hay una caza excesiva y sobre todo en África, o sea, es una caza muy grande. Y es que veíamos fotos del rey Juan Carlos cazando elefantes, y eso fue muy polémico en su momento, ya que se encuentra, como has dicho, en peligro de extinción. Bueno, Álvaro, y es que hay bastante gente que dice que ya no tenemos tiempo para cambiar, o que ya se nos acaba el tiempo. Más o menos estamos a tiempo o no de cambiar, y más o menos qué tendríamos que hacer. Bueno, creo que, desde luego, si hiciéramos el cambio ahora, llegaríamos tarde. Lo que sí podemos hacer es, no directamente, pero poco a poco ir bajando el consumo y, aunque notaríamos los efectos del propio cambio climático, podríamos llegar a aguantar las condiciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como ya... Bueno, yo creo que sí, perdón que interrumpa, lo principal son la energía renovable. Sí, desde luego creo que es muy importante sustituir la energía que sacamos, por ejemplo, del gas natural o el petróleo, que es muy contaminante, eso lo sabe todo el mundo, a otras que a lo mejor no lo sean tanto, como por ejemplo la eólica, que sacamos de los molinos de viento. Otra podría ser la hidroeléctrica, que sacamos del agua. Claro, o la solar, la solar, que es una de las más importantes aquí en España, porque estos últimos años había un gran cambio, porque por ejemplo, de ley, en las nuevas construcciones se obliga a que haya mínimo una placa solar por vivienda, y eso está muy bien porque generamos, pero encima empresas como pueden ser Iberdrola, mencionamos una empresa conocida aquí en España, está creando grandes campos solamente para placas solares, y eso hace que generemos. Pero todavía yo creo que nos falta mucho, debemos dar un gran cambio, un gran salto a energías renovables para que nos dé tiempo. Sí, eso es conocido por todos. Y creo que aunque cueste mucho, porque pasar del petróleo y al gas natural, que parecía que era algo que iba a durar para siempre, ya se está agotando. O sea que el cambio tiene que venir ahora o no vendrá. Aparte, me gustaría hablar también de que yo recomiendo siempre las 3 R, es decir, reducir, reutilizar y reciclar. Si aproximadamente, sé que es un porcentaje alto, pero si el 70% de la población mundial hiciera esto, creo que el cambio climático, a pesar de que notaríamos los efectos y que se irían subiendo durante un tiempo las temperaturas, Claro, se reduciría mucho. se iría reduciendo. Y es que, chicos, lo recomendamos en casa que si por algún motivo no recicláis, tenéis que concienciaros en que es importante reciclar. Si en casa no quieren reciclar, intentadlo vosotros, intentad separar un poco la basura, los plásticos de lo normal, los cartones y el vidrio. Es muy poco, no cuesta nada, se hace en un momento, y conforme pillas el hábito, coges el hábito de separar aquí el plástico, aquí el cartón, acabas haciéndolo solo, no te lo tienes que cuestionarlo y no cuesta nada. Y eso, siempre tirarlo en el contenedor adecuado, a la hora adecuada. Y eso facilita mucho el que no se tenga que separar tanto la basura, y encima podamos llegar a notar mucho menos, como ha dicho Álvaro, el cambio climático. Ahorramos mucho trabajo y desde luego al planeta le viene genial. Claro, y bueno, también pedimos eso de que hay un gran problema, y es que dependemos mucho de lo que vienen a ser la gasolina, el diésel. Y eso, lo que ha dicho es que tenemos que cambiar, tenemos que intentar generar, o sea, depender menos. A lo mejor si te pilla un poco lejos el instituto, el colegio, intenta coger la bici en vez del coche, o ir andando, que además hay estudios médicos que dicen que andar beneficia un montón en la salud. O si, perdona que te corte, si por lo que sea estuviera demasiado lejos, utilizar el transporte público, porque si lo utiliza mucha gente, a fin de cuentas se evita que cada persona utilice el coche, y a fin de cuentas utilizar a lo mejor un autobús en vez de 20 coches beneficia muchísimo. Claro, es que en Rusia se hizo un estudio de que 50 coches, pensad que 50 coches pueden, generan lo mismo que un autobús lleno de 50 personas. Claro. 50 coches generan el doble que un autobús lleno de 50 personas. Igual a la gente no le gusta mucho el transporte público, pero ayuda muchísimo, ya que si te montas tú, se monta tu amigo, y ayudáis a que no tengáis que coger el coche, o lo que hemos dicho, la bici, que una bici no cuesta nada, y
reduce mucho el tiempo. Pero bueno, ahora que nos ponemos a hablar de esto, de si podemos El sistema de transporte. Claro, incluimos los coches eléctricos. A ver, aquí hay mucha polémica, porque hay que aclararlo ya. Los coches eléctricos contaminan, pero no como nos imaginamos. Obviamente los coches eléctricos no llegan ni a tener ni tubo de escape, pero recientes estudios se ve claramente que contaminan. La contaminación no solo se mide en lo que un coche produce de CO2 por el tubo de escape, por la gasolina, sino también se mide en cómo se fabrican. Si alguien no lo sabe, los coches eléctricos se forman de baterías de ion de litio, una batería bastante grande y bastante pesada que ayudan a eso, a mover el coche mediante la transformación de energía. Pero hay mucha polémica porque muchas de estas baterías, al hacerse, a la hora de hacerse, todo lo que se utiliza para en el proceso de hacerse, se utilizan, pues no se utilizan energías renovables, se utiliza gasolina para mover tal máquina, para crear tal. Y eso es muy polémico, pero bueno, Tesla aquí tiene un gran beneficio porque tiene una cosa que se llama Gigafactory. Os explicamos rápidamente qué es una Gigafactory. Una Gigafactory es una fábrica en la que se crean las propias baterías del coche. Pero lo bueno que tiene esto es que son casi totalmente autónomos. O sea, allí solo hay gente para revisar las propias máquinas, ya que se crean rápidamente las baterías. Y totalmente autosuficiente. Todo la fábrica está cubierta por placas solares. Y es totalmente autosuficiente. Crean las placas, crean la batería, se introducen en el coche y así reducen mucho la producción de lo que viene a ser residuos. Y la producción, la utilización de gasolina, de diésel. Y es que no solo es Tesla, hay muchas marcas, hay Rivian, hay marcas que ya se conocen como SEAT, como Ford, que ya están haciendo sus propios modelos eléctricos, BMW. Pero también hay marcas chinas, como... Ahora no. ¿Te acuerdas tú de algún nombre, Álvaro? No me viene ahora mismo a la cabeza. Pero bueno, hay marcas chinas que intentan llegar a Europa con precios muy bajos comparados con los precios que hay en Europa de coches eléctricos y que pueden ayudar mucho, ya que un coche chino a la gente no le puede gustar porque viene de China. Pero no tienes que mirar de dónde viene, sino si te sale más barato y puedes sustituir tu coche normal de diésel o gasolina por uno eléctrico. Sobre todo que contamine lo menos posible. Claro, eso es lo más importante. Claro. Y luego hay un tema también muy importante en cuanto a la contaminación, que son los microplásticos, Álvaro. Sí, bueno, el caso es que esto es un problema a nivel global, teniendo en cuenta que microplásticos ya se encuentran en todos los hábitats posibles, desde la Antártida, desiertos, mares. Es una locura. El caso es que, por ejemplo, en la Tierra, el simple hecho de fabricar el plástico deja residuos que se quedan por zonas como bosques. El propio Amazonas tiene un poquito de plástico, pero tiene. Es decir, lo estamos normalizando el hecho de que en sitio haya pequeños puntitos de plástico, pero eso no puede ser. Y además seguro que no habrá persona que esté escuchando este podcast que no haya visto la típica imagen de una tortuga intentando comerse una bolsa que alguien ha tirado al mar sin pensarlo. Claro, o un pez atrapado en un trozo de plástico. Aparte, esto supone un problema porque es difícil extraerlos, pero sobre todo eliminarlos, ya que este proceso es muy contaminante. Pero no todo es malo, y es que hay empresas, por ejemplo Adidas, que se dedican a reunirlos, una gran cantidad de estos, para generar, por ejemplo, zapatillas, camisetas. Sí, ya lo veíamos en 2018. En 2018. Sí, que sacaban al mercado un número limitado, porque obviamente no pueden hacer todo, pero sacaban un número limitado de zapatillas por no un valor mucho más alto, porque claro, eran reutilizadas, pero por un valor un poco alto, y las sacaban del mercado y se agotaron incluso en el primer día. Fueron muy exitosos. Pero bueno, como has dicho antes de los microplásticos, sí que es verdad que es muy complicado eliminarlo. Bueno, sobre todo retirarlos del mar. Pero, por ejemplo, hay muchas startups. Hay una famosa startup que limpia lagos. Ahí tiene un programa, ya no me acuerdo bien, en Discovery Max, creo que era. Limpiaba un lago de microplástico. Y esa startup está apoyada por Bill Gates, el famoso creador de Microsoft. Pero también hay startups aquí españolas. La comunidad, la Universidad de Valencia ha recibido muchos premios por diferentes estudios sobre cómo eliminarlo y cómo eliminar la famosa isla de plástico. Álvaro, háblanos un poco de esto, de que es esta famosísima isla de basura también conocida. Bueno, para los que no lo sepan, se encuentra en el Océano Pacífico, aproximadamente.
Se encuentra allí porque las corrientes del mar crean un remolino y alrededor de este remolino se ha juntado todo el plástico y se ha creado una isla de basura. ¿Cómo de grande? Bueno, tiene el tamaño de Texas, el distrito de Estados Unidos, que para los que no lo sepan, porque la mayoría de la audiencia es hispana, tiene un tamaño mucho más grande que el de España. Y así que imaginaros la cantidad de plástico que se ha vertido al mar en los últimos años. Aparte, afecta a 267 especies y se están diseñando diferentes modos de limpiarlo. Por ejemplo, una de ellas es utilizar barcos encadenados a varias redes para ir sustrayendo poco a poco toda la cantidad de plástico. Este es un proceso muy lento, además de que el propio barco contaminaría y no es lo óptimo. ¿Lo que se está haciendo a día de hoy? Bien, se ha construido un macroflotador de confírmame, de unos 600 metros, sí, vale, y en forma de U. Genial. Para desplazar toda la masa de plástico que se encuentra y llevarlo a las costas para que una vez allí poder sustraerlo y eliminarlo de una manera menos contaminante. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recordad que en la descripción os dejamos un link a Patreon. Rápidamente os recordamos que Patreon es una plataforma de micropagos que permite apoyar económicamente a los creadores de contenido. También os dejamos un código abajo de 10% de descuento con nuestro primer patrocinador, Easy Backpack, para si tenéis que comprar una mochila para la vuelta al cole, tenéis un 10% de descuento con el código que os dejamos abajo. También recordaos que muchísimas gracias por escucharnos. Si estáis escuchando el podcast desde Spotify, seguirnos. Y si desde YouTube, darle me gusta, compartirlo, que eso ayuda mucho, y suscribiros. Sobre todo darle a la campanita, perdona que te corte, pero es que la campanita últimamente YouTube está funcionando fatal. Entonces, bueno, yo creo que ya desde hace bastante tiempo funciona fatal. Entonces, comprobad que tenéis bien la suscripción, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún podcast tan interesante. Y muchísimas gracias por venir vosotros, encantado. Y gracias a vosotros por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y hasta otro podcast. Adiós.